Bienvenidos a esta cápsula sobre la introducción a Java, donde nos vamos a centrar más que nada en los fundamentos del lenguaje y en cómo la programación orientada a objetos define la estructura. Vamos a ver también cómo se representan las clases y objetos mediante diagramas y todo más desde una perspectiva conceptual y visual. Eh, Bueno, para introducir un poco, Java fue desarrollado en el 1995 y desde entonces se ha mantenido como uno de los lenguajes más utilizados. Es un lenguaje de propósito general. En otras palabras, es lo que significa que puede emplearse en muchos tipos de proyectos como servidores. Eh, Una ventaja muy grande que tiene Java es que gracias a la máquina virtual que tiene, un programa se puede ejecutar en cualquier sistema operativo sin necesidad de cambiar el código fuente. Por eso está su eslogan, Write Once, Run Anywhere, que escribe una vez y ejecuta en cualquier lugar. Y aunque la cápsula es introductoria, es útil saber que Java está presente en las aplicaciones del mundo real. Se usa, por ejemplo, en Android, en sistemas bancarios, en plataformas educativas y en entornos empresariales. Entonces, la programación orientada a objetos. Java sigue este paradigma orientado a objetos, lo que quiere decir que en lugar de escribir bloques de instrucciones aislados, el código se estructura en objetos, que es como si los objetos fueran actores que tienen identidad, características y que pueden realizar acciones. Por ejemplo, si tenemos una aplicación escolar, podemos tener objetos como lo es el alumno, el profesor o el curso. Y cada uno tiene sus propios datos y comportamientos. Pero para crear un objeto necesitamos primero una clase. Eh, Podemos pensar que una clase es un plano y, por ejemplo, de una casa, y el objeto es la casa real que se construyó en base a ese plano. Por ejemplo, si tenemos una clase que se llama libro, eh, a partir de ella podemos crear muchos objetos. Por ejemplo, un libro de matemáticas, un libro de historia, etcétera. Y todos comparten la misma estructura, pero con datos distintos. Por ejemplo, todos los libros tienen un profesor, pero no todos los profesores se llaman igual. La principal ventaja de usar los objetos es que podemos dividir el programa en componentes independientes y esto facilita la comprensión y mantenimiento. Si un sistema por ejemplo, de biblioteca tiene una clase que se llama usuario y necesitamos cambiar algo del funcionamiento, lo hacemos solamente ahí sin tocar las otras partes. Y esto es muy útil cuando el sistema crece a una escala mayor. Java también se basa en 4 ideas claves que son el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción. El encapsulamiento es un principio que consiste en agrupar los datos y funciones que los mantienen dentro de un mismo objeto y oculta todos los detalles internos. El encapsulamiento permite proteger la información para que solo se acceda o se modifique de una manera controlada. Por ejemplo, un usuario no debería poder cambiar el saldo de una cuenta bancaria. Eso solo se podría a través de métodos autorizados. Y esto se controla a través de niveles de acceso público, accesible desde cualquier parte, privado, que es solo dentro de la misma clase, o protegido, que es dentro de las clases y las subclases. Y este concepto va relacionado con la herencia, que permite que una clase hija eh, herede atributos y métodos de una clase padre. Es decir, que crea nuevas clases a partir de una ya existente.
Esto evita repetir el código y facilita la extensión de las funcionalidades. Por ejemplo, una clase de vehículo puede ser la base para hacer una subclase auto, moto o camión. Todas ellas comparten las mismas características, pero también tienen diferencias. El polimorfismo significa que un mismo método se puede comportar de manera distinta según el objeto que lo vaya a ejecutar. Se puede aplicar cuando diferentes clases implementan un mismo método con comportamientos distintos. Por ejemplo, un botón y un enlace pueden tener un método click, pero el efecto que tenga al usar el método es distinto. La abstracción consiste en centrarse solo en los aspectos relevantes de un objeto, ocultando todo lo demás que no es necesario. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un auto, lo usamos sin necesidad de conocer cómo funciona el motor del auto internamente. Lo importante es que sepamos cómo conducirlo, ¿no? Para representar gráficamente un sistema de Java ocupamos los diagramas de clase. Estos esquemas nos muestran qué clases existen, qué contienen y cómo interactúan entre sí. Es como un plano de toda la estructura del software antes de programar. Eh, Visualmente una clase se dibuja como un rectángulo con tres partes. Arriba, el nombre de la clase, en el centro los atributos que tiene y abajo los métodos con sus comportamientos. También se usan los símbolos para indicar la visibilidad, donde el más significa público, el signo menos privado y el símbolo gato significa protegido. Esa es la forma clara de entender la estructura interna de cada clase. Por ejemplo, en una clase libro, el diagrama puede tener atributos como el título o el autor, y algunos métodos pueden ser prestar o devolver o mostrar información. Y eso nos da una visión inmediata de qué hace la clase y qué datos maneja. O sea, no es necesario ver el código para entender la función, porque el diagrama ya nos los comunica visualmente. Pero además de las clases individuales, los diagramas muestran cómo se conectan entre sí. Por ejemplo, si tenemos una línea recta, representa una asociación. Por ejemplo, en este caso, un usuario tiene un libro. Una flecha con un triángulo blanco, como la que está acá, en persona, usuario y empleado, indica una herencia. Es decir, que una clase empleado puede heredar de una clase persona. Eso quiere decir que, por ejemplo, el empleado se puede leer desde abajo hacia arriba, diciendo el empleado es una persona o el usuario es una persona. Un rombo, en otro caso, muestra composición. Es decir, que la biblioteca se compone de libros. Y además de para crear un diagrama de clases, seguimos pasos que nos guían, donde primero identificamos las entidades principales del sistema. Por ejemplo, en este caso que puede ser biblioteca, libro o persona. Después definimos para cada clase o para cada entidad las características y los comportamientos, y luego los dibujamos entre sí. Podemos hacerlo escrito a mano, o también existen herramientas digitales como draw.io, pero lo importante es reflejar claramente la estructura del sistema. Y esa sería toda la cápsula. Muchas gracias por ver.